Ojalá que todos quisieran o pudieran iniciar su negocio al 100, ¿no? O sea, pagando seguridad social, tener mis trabajadores, el cumplimiento regulatorio al 100 y que quisieran tener todo de inicio, ¿no? Pero las leyes mexicanas también son muy complicadas para que el 70% de los emprendedores inician desde una óptica informal. Nunca pensé que fuera a dedicarme a la materia laboral. De hecho, me parecía que lo último que me iba a dedicar era la materia laboral. Y me decía, quiero que cuando se empiece el negocio de los carros, de lavar carros y todo ese tema, al finalizar nadie me pueda demandar y yo te contrato y te pago lo que tú me digas que tengo que pagarte, todos estos temas. Sabe que lave usted los carros. Mientras tú necesites la mano de otra persona, o sea, el horario, salario y subordinación, estás susceptible que alguien te pueda demandar. O sea, no vas a poder coartar que alguien te pueda demandar. Pero yo creo que del lado de los empresarios y los emprendedores no hay lana que te alcance para las leyes que nos ponen. Vaya, en el emprendimiento te pusieras a verificar, a ver, quiero cumplir con todo, definitivamente saldría carísimo y nadie iniciaría un negocio. Es definitivo. Pero tienes que priorizar. Que sí, que no. Exacto, que sí y que no. Lo que creo que les hace falta a las empresas es medir las actividades o establecer las actividades que tiene que llevar cada uno de sus trabajos. Tengo que decir, a ver, tú tienes que hacer, estas son tus actividades directas, estas son tus actividades conexas, así tienes que establecerlas. Pero el gran problema es que las personas dicen, mientras yo haga tal número de actividades o cumpla con tal número de, no sé, de actividades. No me corren. No hay problema, no me corren, ¿no? Eso es lo que nos está dejando de lado, por lo menos en el grado de competitividad de nuestro país. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Hoy me acompaña un gran amigo que primero fue mi maestro, una persona que admiro mucho, que quiero mucho. Él fue procurador de la defensa del trabajo. Es importante mencionar que todos los emprendedores volteamos a crecer la idea y el negocio, pero nunca volteamos a prevenir de las personas que nos van a auxiliar en el trabajo. Es un experto en la materia, es un gran ser humano, es un gran papá. Gracias. Y aparte de todo, pues es una persona que va evolucionando con las leyes y me gusta mucho cómo ve la vida laboral del país. Para mí es importante atacar este tipo de temas, es por eso que invité a mi buen amigo Paco Asensio. ¿Cómo estás, Paco? Bien, muchísimas gracias, Alex, por la invitación. De verdad, muy emocionado de estar contigo y compartir con tu auditorio, con toda la gente pues, que los ve. Y sobre todo en temas tan de moda, la verdad es que gracias por esta invitación. Sí, o sea, gracias a ti por venir y sobre todo, como lo dices, ¿no? Tratar de comunicarle a los jóvenes de hoy en día por medio de lo que les está llamando la atención, del click, del reel, de YouTube. Obviamente no se olviden suscribir y darle like, pero sobre todo escuchen lo que vamos a hablar hoy. Estamos platicando antes de iniciar este episodio y pues yo ya traigo la boca abierta y eso que soy abogado. Pero platícanos, Paco, ¿cómo empieza tu carrera como abogado, como ese chavito que quería estudiar derecho? ¿Y dónde estás? ¿Cómo empezó todo este proceso de crecimiento emprendedor en tu materia? Pues fíjate, Alex, que terminé la carrera por aquellos ayeres del 2000 en la Universidad de Guadalajara. Nunca pensé que fuera a dedicarme a la materia laboral. De hecho, me parecía que lo último que me iba a dedicar era la materia laboral. Como todos los estudiantes de Derecho, con todo el ánimo, el ímpetu, pensé que me iba a dedicar a alguna otra materia. Inicié en temas gubernamentales, en la Secretaría de Gobierno en ese entonces. Estaba en la parte de la Secretaría de Gobierno con el entonces secretario de Gobierno Héctor Pérez Plazola, ya falleció. Y después estuve en la Secretaría de Gobierno, pero en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Luego regresé como director jurídico de la Secretaría de Gobierno y luego pasé, ahí conocí a mi esposa y la verdad es que estuvo muy interesante el tema. Luego regresé a la Secretaría de Gobierno y me nombran
sin yo quererlo, me nombran como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, especializada en materia de organismos públicos descentralizados, que curiosamente había sido mi tesis de la carrera, el tema de los organismos públicos descentralizados. Y bueno, pues la verdad es que estuve participando ahí como presidente especial en una de las juntas de conciliación y arbitraje. Fue mi primer contacto con la materia laboral. Estuvo muy, muy interesante ese pasar ahí en la Junta de Conciliación. Y luego me nombran como procurador de la defensa del trabajo en todo Jalisco, defendiendo trabajadores. Eché a perder muchos juicios. Representé a muchos trabajadores. Yo creo que llevé más de 7,000 juicios y representé yo creo que más de 70,000 conciliaciones en ese entonces. 7 años estuve como procurador de la defensa del trabajo hasta 2013. Y desde 2013 pues puse mi despacho particular. Uno de los temas que más me han llevado a ser lo que soy es que he sido maestro, pues que tanto que fui tu maestro. Partes maestro, por favor. Claro, de la Cátedra de Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo y Marco Legal de los Negocios en ITESO. Y bueno, hasta la fecha sigo siendo maestro, ya cumplo los 18 años en este semestre que comienza en ITESO. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy, aunque como inicié la plática, pues la verdad es que no lo pensaba, pues que la materia del trabajo iba a ser una de las más queridas por mí. Hoy me apasiona el derecho del trabajo. La verdad es que sigue siendo por hoy una de las especialidades más interesantes, aunque, pues bueno, mi maestría es en Derecho Público por la Universidad Panamericana y tengo otra en la Universidad de Guadalajara y de alguna forma me lleva a confirmar los temas que me siguen interesando. Estoy estudiando o estoy llevando a cabo un doctorado en la Universidad Panamericana también. Mi enfoque es precisamente el derecho del trabajo. Te decía que fui procurador del trabajo estos 7 años. Defendí mucho tiempo a los trabajadores. Las injusticias, por supuesto, las empiezas a analizar, pero bueno, hoy en día te das cuenta cómo está el tema, analizas la ley federal del trabajo, las leyes mexicanas, cómo está el tema actualmente, el empresariado, cómo están las ópticas, por supuesto. Y bueno, pues es donde nos encontramos actualmente. La mayoría de lo que hoy tenemos en el despacho representamos el 90% de las causas que nosotros vemos son de representación empresarial. Casi todo lo que nosotros vemos representamos empresas. Y bueno, pues es casi todo lo que hacemos. Pues te quedas ahí con la boca abierta, ¿no? Qué gran currículum, sobre todo ver un ser humano pues relativamente que estamos jóvenes. En los nuevos años pues estamos unos bebés, que ahora los 40 son los nuevos 20. Pero sobre todo ver cómo pues como maestro y como personas y generaciones nuevas que van llegando a ti, cómo te das la posibilidad de seguir estudiando y seguirte pues mejorando y actualizando en los temas tan difíciles que hay en este país, ¿no? Una de las partes más importantes que yo quise traer a este podcast es eso. Las personas que trabajan o que tienen un sueldo, pues muchas veces quieren emprender o salir adelante para eliminar tanta injusticia que hay dentro del sistema laboral en México. Pero también, que es algo que también quiero tocar, los empresarios y los emprendedores en su momento, claro, nunca toman una prevención, que también ellos son una parte del derecho laboral, ¿no? En un lado está el trabajador que quiere sus prestaciones, que siente que son injusticias, y en otro lado está el empresario que no se prepara, que no sabe bien las leyes, que no tiene un abogado que le pueda hacer una maqueta a su medida para su negocio, y ahí empieza la riña y ahí empieza la chamba tuya. Es que mira, una de las clases que doy en ITESO es la de Marco Legal de los Negocios.
Eso Y fue lo la que que, y lo que platicamos siempre en marco legal de los negocios, lo interesante es que ojalá que todos el emprendedor por naturaleza, ojalá que todos quisieran o pudieran iniciar su negocio al 100, ¿no? O sea, dijeran, voy a iniciar pagando seguridad social, tener mis trabajadores, el cumplimiento regulatorio al 100 y que quisieran tener todo de inicio, ¿no? Pero, perdón, pero las leyes mexicanas también son muy complicadas y es muy caro tener un negocio al 100. El emprendimiento te da para que el 70% de los emprendedores inician, vaya, desde una óptica informal. O sea, el startup, inicia desde una óptica informal. Esta clase que te digo de marco legal de los negocios va enfocada a qué es lo que tienes que cumplir, hacer para llegar a este tema de cumplimiento regulatorio, un enfoque de cómo tienes tú, cuáles son los márgenes que tienes que darle cumplimiento. Si le abonas a que la población en general no está como muy en el conocimiento de todo lo que tendría que darse para poner un negocio, por así decirlo, adiciónale también que es carísimo poner un negocio. O sea, el tema laboral no te dice, a ver, solamente las empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen que tener IMSS, por ejemplo. No, a ver. Todas. Todas. O sea, tienes un trabajador o tienes 10 o tienes 100, tienes que tener IMSS. Es que ese es el tema. Yo creo que debería de haber, no sé tú qué me Claro. digas, como regulaciones por partes, ¿no? No hay apoyos, no hay ninguna, o sea, no hay un tema de decir, siempre que existan horarios, salarios, subordinación, existe una relación de trabajo. Y ya valiste. Y ya valiste. O sea, tienes que y si no que es un contrato indefinido. Exacto. No, mames. Y entonces, la parte importante es dónde te posicionas como startup y luego el punto del emprendimiento es, quiero iniciar este negocio. ¿Necesito o no necesito trabajadores? ¿Quiero o no quiero tener trabajadores? Alguna vez me decía una persona, no, oye, a ver, me recomendaron contigo y me dijeron que tú eras el abogado más chingón que existía y necesito que me des la respuesta para que me des o para que encontrar de que nadie me pueda demandar jamás. No, pues no. No, pues no. Sí, no. 2, quiero que cuando tenía un negocio para lavar carros esa persona, ¿no? Y me decía, quiero que cuando se empiece el negocio de los carros, de lavar carros y todo ese tema, al finalizar, nadie me pueda demandar y yo te contrato y te pago lo que tú me digas que tengo que pagarte, todos estos temas, y que al finalizar nadie me pueda demandar. Y la respuesta fue, al terminar la asesoría, le dije, ¿sabe qué? Lave usted los carros. Porque es la única forma que usted se va a garantizar que nadie lo pueda demandar. Mientras tú necesites la mano de otra persona, o sea, el horario, salario y subordinación, estás susceptible que alguien te pueda demandar. O sea, no vas a poder evitar que alguien, o sea, no vas a poder coartar que alguien te pueda demandar. Sí, cabe recalcar que hay muchos montademandas, hay muchas personas que te llegan nada más a joderte. Y lo hemos platicado en varios capítulos, que lo que más es difícil para los emprendedores hoy en día es pues la cubeta del cangrejo, ¿no? Claro. Que en México pues van viendo que tú vas saliendo y vas escalando y pues llegan 10 cangrejitos y vas para abajo. Y tienes dos formas de contratar, A ver, y hay que entenderlo bien, Alex. Tienes dos formas de contratar, o prestación de servicios profesionales o laboral. No hay subformas así en nuestro país. Es de que, no, que en horarios asimilables al salario y que el contador me recomendó que le pague. A ver, o prestación de servicios profesionales o laboral. Si le vas a pagar en efectivo y que no te quieres vincular con las personas, asegúrate que no te vayas a vincular de ninguna forma. Y ojo, es que esa es la parte interesante. Nos minimizan en la necesidad. Mira, lo platicaba hace un momento. Te vas a meter en el problema, llamar o buscar un abogado especialista en el tema hasta que traes el problema encima. Existe el negocio milagroso, el negocio mágico, el que te deja mucho dinero, el que todo este tema, pero siempre tienes que voltear a ver cuáles son las consecuencias en caso de que sufras alguna contingencia. O sea,
Te lo platico. Digo, tengo muchísimas historias que... Sí, podemos llevar al tema. como las personas que contratan o quieren contratar el seguro de gastos médicos mayores ya enfermos, ¿no? Claro, claro. Así ya no se puede. Tengo muchas historias así súper chuscas que nos han sucedido, que han llegado al despacho, increíbles, A ver. del negocio milagroso, y que cuando ya traen la contingencia encima, es cuando dicen, híjole, es que ya no sé qué hacer. Mira, nos pasó una vez muy simpático en el despacho, que llegó una persona que se dedicaba a cuidar perros en un coto. No voy a decir el nombre del coto porque es muy simpático. Pero estaba en el coto y entonces en su casa se dedicó a cuidar perros. Y entonces empezó a cuidar perros en un gran coto cerca de aquí. Y entonces contrató a una chica para que le empezara a cuidar, que le ayudara a cuidar perros. Cobraba, creo que 4,000 pesos, por decirlo así, cuidando perros en cada una de las casas. Y resulta que una de las chicas que contrató, que no le dio IMSS, que no le dio seguridad social, por no decir IMSS, que no le dio seguridad social, a una de las chicas la mordieron. No mames. Y cuando ya le mordieron, entonces llegó el papá de la chica que le mordieron. Oye, le mordieron a uno de los perros, le mordió a la chica. Y entonces ahí ella dijo, pero es que fíjate que pues era... ¿Qué relación había entonces? Sí había relación de trabajo, porque había horario, había salario y había subordinación, había los 3 elementos. Y entonces vienen al despacho. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros, no? Oye, te estoy hablando que traía 20 perros de 4,000 pesos. ¿Cuánto era? Ya era una buena lana. Pues era una empresa. Ya era una empresa. Claro. Claro, era una empresa. Pero pareciera que era informal, ¿no? Y entonces ya traía el mordidón del perro. Era un riesgo de trabajo. Ahora, imagínate que esa persona ya traía 5 personas cuidando perros. Perdóname, ya era era un buen negocio. No, pues Alex, era un buen favor, negocio. A esa persona me hubiera contratado. Claro, ya era un buen negocio, ¿no? Sí, no. Negociazos y 4,000 pesos por 20. Oye, no les estoy dando la idea, perros. pero ya era un gran negocio. Bueno, ¿no? a todos los emprendedores que quieran poner negocios de perros, Bueno, era un buen negocio, era un cuidador de perros. acérquense con Paco. Exacto. Claro. No más que el día... Ojo, la ley no distingue y no te dice, los cuidadores de perros no tienen necesidad de darle seguridad social a las personas que les ayudan a cuidar los perros. Era un gran negocio. Claro, recibieron la demanda en la casa donde ordinariamente llegaban las chicas a ayudarles a cuidar los perros. Y no quiso hacerse responsable la persona de darle seguridad social. Y entonces los papás... Sea, el dueño no tuvo que pagar la mordida, tuvo que pagar la dueña de la casa. No, pues el dueño que traía, de cuenta, el dueño de la empresita de la empresita no le quiso dar IMSS a las chicas que traía cuidando a los demás perros. No quería darles IMSS ni quería hacer la empresa porque era un startup, era un emprendimiento donde apenas estaban contratando a todos a todas las chicas y todo ese tema. Al final no era un negocio formal. Ese es el tema. Creo que la seguridad, el IMSS, que, bueno, me voy a meter un poco en el tema político y me vale. El IMSS es muy caro para todos los empresarios y todos los servicio emprendedores. Y el servicio que te dan es denigrante. Denigrante. O sea, esa es la palabra. Entonces, yo en lo personal, en el área de las berries, ¿qué hago? A mis trabajadores de confianza, póliza de gastos médicos mayores, grande, y me sale más barato. Oye, pero me voy a regresar, pero la ley no distingue y a todos deberías darle seguridad social. Y espérame, y la obligación es que a todos deberían de tener contrato individual de trabajo, todos deberían tener un reglamento individual de trabajo, todos deberían de tener un registro de asistencia, todos debieran de tener una nómina timbrada. Sí, tengo varios en el IMSS también. Pues no varios, todos. Porque me voy a regresar a mi ejemplo del startup. Es el tema. Me voy a regresar al ejemplo del startup del emprendimiento de los cuidadores de perros. Todas las chicas, por el simple hecho, o chicos que los estaban ayudando, deberían de haber estado dados de alta en el IMSS. ¿Por qué? Porque el simple hecho que el perro que les mordió, tan fácil que era haberlo llevado al IMSS y el IMSS que se subrogara, es decir, que se hubiera hecho cargo respecto a la mordida y pararle de contar. Y así la familia no se hubiera metido en problemas junto con el dueño de la casa, que era donde llegaban, y la demanda no hubiera llegado a la casa y hubiera hecho, como fuente de trabajo, se hubiera hecho todo un relajo. La contingencia, ¿no? La contingencia. ¿Y sabes cuánto cuesta pagar una multa al IMSS por el tema del riesgo de trabajo? No, un dineral. 400,000 pesos. 400,000 ¿Y dónde está pesos. ese dinero? Claro. O sea, Y lo interesante es que, bueno, ya me estoy yendo a cosas catastróficas, pero imagínate que el perro hubiera tenido alguna infección, hubiera tenido una rabia, le hubiera pasado alguna cosa más, donde le hubieran tenido que amputar o le hubieran tenido que hacer alguna cosa más. Justo eso te iba a preguntar. Dentro de la Ley Federal de Trabajos
perdón, digo, soy abogado, Sí, pero sí, tengo sí, ya sí. años retirado. No, bueno, son especialidades, no pasa nada. Ahí viene como el listado de lo que vale cada cosa del Claro, cuerpo, ¿no? Claro. Por ejemplo, Vienen esta grados. pierna, ¿cuánto costaría? Claro, digo, es que Sí. todo tendría un grado de responsabilidad, porque aparte, digo, le estamos dando un valor a las cosas, pero si tú vas como una persona, como un particular, que no estás asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y te quieres atender, como si fuera una institución privada, y tú quieres, por ejemplo, una atención médica ante el IMSS, vas a una clínica del IMSS y le dices, oye, quiero atenderme porque simplemente como si fuera Quiero venir aquí. Quiero venir aquí. Tienen un listado de precios y te dan atención médica. Una consulta te sale tanto, tener un bebé te sale tanto. O sea, todo eso, todo tiene un precio. Por fuera. Sí, como institución privada, como un hospital privado. Entonces, Interesante. todo te cuesta. Claro. Saludos al Chicharito. Todo te cuesta, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, digo, te estoy dando dos ejemplos, no son chuscos, dos ejemplos simpáticos que nos ocurrieron en una parte de emprendimiento. ¿Cómo se resolvió? ¿Él le pagó? Claro, o sea, nuestro representado, que era el dueño de la empresa, por así decirlo, el dueño del emprendimiento, decidió llegar a una negociación con la trabajadora de pagarle los daños, es decir, de pagarle la mordida del perro con la familia y con todos estos temas. Pero nos pasa, oye, Alex, nos pasa gente que contrató una persona que iba pasando y que dijo, oye, cuélgame las cortinas de mi casa. Se cae. Se cae, se pega en la cabeza, llega la ambulancia, así de sencillo, llega la ambulancia y tan simple como el hecho que al haberle levantado un parte médico de lesiones, pues dijo, oye, pues tan fácil como que fue que se golpeó en la cabeza y que la familia le está reclamando un riesgo de trabajo. Y le dice, ¿yo por qué? Pues si nomás me estaba colgando las cortinas. Sí, pero tú lo contrataste. Claro, hubo horario, salario y subordinación. Y me dices, oye, pero debí de haberle hecho un contrato. Debiste de haberle hecho un contrato. Aunque sea de media hora. Claro. En una hoja, en una servilleta. De lo que tú quieras. Nos estamos volviendo en este México actual tan agresivamente informado. Oye, hay un bot en el que tú puedes acceder a asesoría a través de la Secretaría del Trabajo para que tú hagas una solicitud de una cita de conciliación, para que pidas que se cite un patrón o que se cite alguna persona para que ordinariamente te paguen una indemnización. Ya los tiempos de la Junta de Conciliación y Arbitraje ya quedaron olvidados. Eso ya va. La reforma 2019 trajo como consecuencia la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Y ahora estamos a un centro de conciliación laboral, que es un prerequisito acudir a un centro de conciliación y luego ya te vas a los tribunales. Ahora el derecho laboral, estamos en punta de lanza y ahora sí viene la parte interesante. Ya los abogados laborales, perdóname, ahora sí estamos de alguna forma siendo estrictamente necesarios. Estábamos acostumbrados, Alex, a que el contador te resolvía todo. El contador que me haga un formato del contrato laboral. El contador que me haga el formato del reglamento interior de trabajo. El contador que me haga la nómina. El contador que me dé de alta en el IMSS. El contador. Y hacen cada atrocidad. Perdóname. Hacen digo, a nosotros nos encanta porque saludos es nuestro. A los contadores. Gracias. Claro, no todos, pues, pero son nuestro principal proveedor de problemas. Sí, claro. O sea, te dan trabajo. Claro. A ver, es increíble porque nos dan esta parte donde el IMSS tiene que ir acorde a lo que se señala en el contrato, lo que se señala lo que pagas de impuesto. Claro. Si a esto le abonas a que la gente no quiere dar de alta al 100% a las personas, quiere evitar el pago de impuestos. Es increíble cómo las personas, Alex, cómo la gente quiere evitar el pago de impuestos. Si nos vamos a que los salarios mínimos ¿ya se dieron cuenta en cuánto están los salarios mínimos? No tengo ni la menor idea. No, es increíble. A ver, dime. 278.84 pesos es el salario mínimo. Si tú multiplicas, perdón que... Diario. El diario. A ver, 278. Que era lo que estaban diciendo, ¿no? 84, o sea, bueno, por 30.
el salario mínimo mensual está en 8,365.20 pesos. No, pues no. Increíble. No, nadie o sea, bueno, a mi ver, nadie puede vivir con eso. Nadie puede vivir con eso. Nadie. Ajá. Pero Simplemente, pues, ¿cuánto cuesta un pero hay gente súper? Pero hay gente que no los paga, Alex. Hay gente que ¿Hay gente que no paga el salario mínimo? Hay gente que no lo quiere ¿Y pagar. la gente sí trabaja así? Hay gente que lo paga. Es más, el personal, voy a decir, los trabajadores del hogar. Ellos ganan un madral. Sí, hay muchos que sí, pero hay gente que no. Hay gente que le dice a los trabajadores del hogar, oye, ¿cuánto le estás pagando a una persona que labora en el hogar, no? O sea, la gente personal de limpieza en el hogar. 100 pesos al día. 100 pesos al día. Y el trabajo en el hogar debiera ser como mínimo esos 278.80. ¿Diarios? 84. No, digo, ojalá me cobraran a mí eso, pero no. O sea, hay personas que sí. O sea, yo creo que esa chamba es muy buena chamba. Sí, pero te voy a decir, no, bueno, o sea, personas de hace confianza. poquito estaba viendo un reel de que el salario mínimo se utilizó o se creó para que te alcanzara mínimo para la canasta básica y poder pues, alimentarte, ¿no? Claro. Pues ahora no te alcanza ni para el 30% de la canasta básica. Claro. Entonces, es un problema muy grave que la gente no lo ve, que los empresarios y los emprendedores tienen que estar pues muy, muy informados. Y sobre todo los trabajadores, los que están en casa y que todavía siguen estando ahí pues chambeando por su salario cada quincena, etcétera, pues dense cuenta de las cosas como están. Y si ustedes tienen un trabajo que les pagan más de 8,000 pesos, cuídenlo. Claro. Porque, pues, o sea, la ley te dice que eso es lo mínimo. O sea, pudiera haber puros trabajos de 8,000 y no habría problema. Está tan desvalorado a veces, bueno, en muchas de las ocasiones, el tema también del ejercicio de la profesión. Que también la gente está esperando contar con personas con profesión, vaya, titulados y todo este tema. Muy vara. Muy vara. Yo digo O que sea, ahí el problema es que quiero no hay abogado lana, titulado y ofrecen 10,000 pesos al mes. al mes. Quieren Pues es que creo que en ninguna universidad de paga, privada, te cuesta eso el mes. No. ¿Dónde? ¿No te cuesta eso el mes? Claro que no. Claro que no. No. Entonces, ¿cómo le vas a pagar menos de lo que le pagabas tú a la escuela al mes? No. Está bien cabrón. Increíble. Está Y muy quieren difícil, que la gente cabrón. estudie, y quieren que la gente trabaje, y quieren que México crezca como país. Y entonces, ahí es donde, justo ahí es este tipo de mi Claro. podcast es para eso, ¿no? Para tratar de buscar una mejora dentro de los empresarios o emprendedores en crecimiento económico, pero también en crecimiento apoyo a las personas que les vas a dar chamba. Porque ¿de qué sirve que crees una empresón y seas un injusto, una persona que pases ahora, ¿cómo dijiste que se llamaban? Los tribunales laborales. Sí, claro. Que pases demandado, que pases pagando mal. Creo que donde más le pues estamos fallando, o sea, donde más le están fallando las empresas es en el cumplimiento regulatorio. O sea, platícanos sinceramente, o sea, la parte importante que hoy en día es donde las empresas le tienen que apostar de cualquier tamaño, ¿eh? O sea, no te estoy hablando ni las grandes, ni medianas, ni pequeñas empresas, ni micro, lo que tú digas. Donde más le están fallando es al tema del cumplimiento regulatorio. O sea, creo que hay que enfocarse al tema de la prevención. O sea, a verificar cómo está el tema contractual, verificar cómo está el tema de los reglamentos, verificar cómo está el tema de las nóminas, verificar cómo está. No le están apostando, primero porque por carga legal, las empresas tienen forzosamente el tema de cumplimiento en materia laboral, como es una ley suplente de los trabajadores, es una ley protectora a los trabajadores. Siempre ha sido desde los años 70. Las empresas tienen que enfocarse correctamente al cumplimiento regulatorio. Haz de cuenta, hay un ABC establecido en la ley.
que deben de enfocarse de cuenta de todo lo que tienen que estar así bien dado, ¿no? O sea, ¿de dónde así? Enuméramelos en palabras que lo entiendan. Mira, la ley es muy clara. Ujú. Hay 6 tipos de contrato y la gente se sigue inventando contratos. O sea, hay un contrato por tiempo indeterminado, obra determinada, tiempo determinado, periodo de prueba, capacitación que ya establece la ley y temporada. Y la gente, los empresarios, se siguen inventando tipos de contrato. Ahí en el chat GPT. La gente prefiere bajar los contratos o buscarlos en ChatGPT. O en el internet, ¿no? Y que te los cobran en 200 pesos. No. Te dicen, mándame un machote. Hijo de... O sea, me hierve la sangre cuando te dicen, mándame un machote. Los abogados, yo creo que sufrimos cuando te dicen, mándame, ¿para qué te quemaste las pestañas y maestrías y doctorados? Para que te digan, mándame un machote. No nomás en laboral, en cualquiera de las materias que te digan, mándame un machote. Increíble. Fíjate. Ese es el tema, Paco, pero yo creo que del lado de los empresarios y los emprendedores no hay lana que te alcance para las leyes que nos ponen, güey. No es que no quieran pagar o no es que no quieran pagarnos realmente el valor que tenemos como abogados y los trabajadores, sino que yo creo que el negocio pues deja de ser negocio y solo eres una fuente de trabajo para la gente. Si realmente te quedaras con todas las regulaciones, con todos en el IMSS, con un abogado que esté atrás de ti revisándote todos los contratos, con luz, güey, paga los impuestos bien, no ganas. Es más, yo creo que le tendrías que terminar poniendo dinero, güey. Definitivamente. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? O sea, era lo que inicié incluso platicando contigo, que si tú como vaya, en el emprendimiento te pusieras a verificar, a ver, quiero cumplir con todo, definitivamente saldría carísimo y nadie iniciaría un negocio. Es definitivo. Pero tienes que priorizar. Que sí, que no. Exacto, que sí y que no. O sea, tampoco puedes... ¿Qué prioridades le darías tú? Exacto. Sé que tienes que iniciar de la informalidad y voltear a ver el cómo avanzar a la formalidad, ¿no? Pero desde la óptica, vamos a decir, de necesidad, por así, la parte legal, creo que ese es uno de los puntos más importantes. Porque si empiezas desde la óptica de la ilegalidad, tu dinero se va a venir abajo. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en un restaurante, estoy pensando en un bar, estoy pensando en... Sí, no va a haber dinero que estés ganando que te pueda cubrir una contingencia laboral, una contingencia penal o algo por el estilo, y al final te vas a quedar que todas las utilidades que te ganaste las vas a terminar pagando. Estoy pensando en un bar, estoy pensando en un restaurante. Una taquería, que se corten un dedo, güey. Exacto, a ver... Pensando en un bar, en un restaurante, ¿cuál es la materia prima que tú requieres? O sea, ¿cuál es tu punto número 1, tu core business? Perdóname. El alcohol. El alcohol. Pero ¿quién va a servir? El alcohol no se va a servir solo. O sea, necesitas a alguien que lo sirva. O sea, necesitas el personal, necesitas meseros, necesitas y que esté limpio. Necesitas que esté limpio, necesitas que alguien que ponga la música. Perdóname, necesitas las personas. O sea, que ahorita lamentablemente necesitas el capital cocineros, humano es muy difícil. El capital humano, sí, pero ojo, necesito que pienses en el negocio. O sea, ¿cuál es el core business de un bar, de un restaurante? Un restaurante, ¿no? 30, 40 personas. Exacto, o sea, ¿cuál es tu negocio? ¿No? Para que salga la operación. Exacto. Si me voy a un tema, voy a un punto estoy pensando en un negocio de un lavacoches. Necesitas gente que lave los carros. Necesito voy a poner un negocio de lavacoches automatizado. Bueno, pues necesito la máquina y párale de contar, ¿no? No necesito gente que lave carros, está bien. O sea, ¿cuál va a ser tu negocio? Alguna vez me plantearon un alumno del ITESO muy interesante. Me dijo, oiga, necesito poner una app para, no me acuerdo de qué era, promoción de tal artículo. ¿Necesitas personal? No necesito personal. Ahí sí no está inmiscuido el derecho laboral, porque nomás el desarrollo de software lo voy a hacer yo. Bueno, pues eres tú solo, ¿no? O sea, no está inmiscuido estas cuestiones. El objeto del negocio, ¿hacia dónde lo vas a enfocar, Alex? ¿Sí? Y esa es la parte interesante. Tu core business, tu objeto de negocio, ¿vas a inmiscuir personas o no vas a
tu fuerza laboral. ¿Necesitas de trabajadores o no necesitas de trabajadores? Porque esa es la parte interesante. Si no necesitas trabajadores, ni voltees a ver a la gente, ¿sí me va a entender? Pero si sí necesito personas, perdóname, tienes que enfocar tus esfuerzos a tener la gente feliz. O sea, perdóname, tu clima laboral, si tú... Sí, un lugar feliz para trabajar. Exacto. Que Exacto. En la temporada 1 vino Álvaro Parra, que tiene Fletes y Mudanzas Henry. Y él lo que dice es, primero mis trabajadores tienen que estar felices. Claro. Para que mi negocio funcione. Claro. Entonces, cuida toda esta parte que nos estás diciendo, pero de ahí les da prestaciones laborales que todos deberíamos dar. Por ejemplo, no sé, cada mes una carnita asada con el personal. Digo, algo que también en la ley deberían de meterlo. Claro. La convivencia laboral entre y ojo, Alex, ahí sí te voy a decir un tema que le estás dando al clavo. La ley federal del trabajo es una ley de mínimos, pero la ley no te limita a que le puedas dar todas las prestaciones que tú quieres. O sea, que tú quieras darle más, dale todo lo que quieras, ¿tú crees que esos mínimos que ponen creo que son los... ¿Son justos o son injustos para el empresario? Yo creo que son, la verdad. Yo creo que son justos, me gusta. A ver, ojo, hemos estado viendo en los últimos años reformas agresivísimas para los patrones y no he visto ningún patrón, ninguna cámara, y voy a hacer bien, ahí tú me dijiste, oye, ve y di lo que tú quieras decir. Dale. ¿No? No he visto ningún patrón que salga, no he visto un Coparmex, que salga así, ay, oigan, y las leyes, las reformas. No he visto nada. Ver, es que ahí para todos los patrones y todos los empresarios que nos están viendo, ahí. ¿Sabes por qué no? Porque creo que lo están volteando a ver, no malo. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo metes una queja ante eso, güey? No, pero si la ley ya está dada. Es que no es queja, ahí te va. No lo estoy diciendo en sentido negativo, porque creo que lo están reconociendo que es necesario una reforma donde la ley reconozca la mejora de los derechos de los trabajadores. Estás viendo lo del tema que el enfoque que se está dando de la disminución de la jornada laboral, ya volteaste a ver ese tema que ahora ya la propuesta es que vaya a una 40 reducción horas. a 40 horas. Qué locura. Es una locura. Espérame. Es una locura. Es una locura si lo visualizas desde la óptica. No lo pueden poner general. Eso es lo que a mí me molesta mucho del derecho mexicano, aunque lo estudié, que soy abogado. Sí. Por algo no ejerzo. Sí. Porque ahí te va. No puedes generalizar. No es lo mismo voy a poner un ejemplo, no es lo mismo yo ir a comer que tú comer, güey. Yo soy un cabrón que mide 1.95, peso 100 y tantos kilos. Tú, diferente. O sea, no vamos a comer lo mismo, güey. No, definitivamente. O sea, y tampoco voy a comer lo mismo que mi papá, que ya es arriba de 60, ya se cuida su alimentación. Entonces, todos los negocios son diferentes. Ahí es donde empieza el problema. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi rama, que es la agricultura, imposible que trabajen 40 horas, güey. Por eso, pero lo interesante es que te van a llevar en este proyecto de 40 horas a cómo ser más eficiente. Y lo interesante no es pensar en cómo generalizarlo. ¿Tú crees que la cultura mexicana está...? No, yo también coincido contigo en que la cultura ¿preparada mexicana para no, eso? Pero hay un concepto en el artículo 153I de la Ley Federal del Trabajo que habla de la eficiencia, que habla de cómo eficientar los procesos, que todo se traduce en nuestro país, que fue definido en 2012, que nadie ha volteado a ver ese concepto, y cómo se traduce en cómo eficientar los tiempos. Si alguien no es eficiente, lo puedes correr. No, padre, se le llama productividad. Espérame, no has volteado a ver la palabra productividad. Y la definición de productividad me encantaría. Mi doctorado lo estoy llevando a cabo. Espérame, cuando lean, te voy a traer, cuando tenga el doctorado y cuando me den el grado de doctorado, te lo voy a traer y te lo voy a enseñar. Porque me encantaría que lo visualices, porque va a ser un batazo. Porque todo va enfocado en cómo terminar las relaciones de trabajo desde la óptica empresarial de manera justificada. Está fuerte el tema. Y te lo voy a platicar por qué. Porque es enfocar desde la óptica de productividad. ¿Sabes que la Ley Federal del Trabajo no contempla el tema de productividad como una causal de rescisión hacia los trabajadores? No lo contempla. Entonces, yo no estoy en contra de que exista una disminución de la jornada laboral si se enfoca con productividad. Y a mí me encantaría. Si no eres productivo, se acaba tu contrato. Exacto. Y así sí lo puedes correr. No más que la ley no lo contempla. Y no se puede. No se puede. Y ahora van a ver más chamba para los abogados laborales. No, pero ¿quién está en contra de eso? No, nadie. Pero, por ejemplo, el problema es
O sea, tú y yo sabemos que de 10 personas, 5 son... 5 se me hace un chingo. Pero bueno, 5 puede ser que sean unos trabajadores rectos, formales, que no llegan tarde, que cumplen sus horarios, que son productivos. 3 son los problemáticos y 2 van a ir nomás ¿dónde a le chingar. estás fallando? ¿Dónde le estás fallando? En lo que te decía yo, Tu en la proceso de parte contratación. preventiva. Bueno, 1, en el proceso de contratación, pero 2, en la parte preventiva. Controles, vamos a decirle, estrictos, en los que verifiques el ingreso, la salida, los métodos de registro, tus contratos, tu reglamento interior de trabajo. Esto de lo que te estoy diciendo, el cumplimiento regulatorio. Ya cuando tienes una empresa. Exacto. Y pero también a ver, en el startup tú también. Debes de saber algo, ¿no? Sí. Más o menos como cuánto porcentaje de mercado informal es en el país. El 70%. Eso es mi tema. ¿Cómo los trabajadores pero piden? Ese 70%, espérame, ese 70% no ha ido disminuyendo porque no inculcamos la cultura de cumplimiento. Porque nos hemos vuelto meramente de nada. Espérame, porque nos hemos vuelto meramente inquisitorios. O sea, la gente viene y las multan. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sabes qué llega? Se ha vuelto lejos de hacer invitaciones al cumplimiento, multa. Amenazar. Exacto. Amenaza, multa. No te invita a cumplir. Para que caiga. Exacto. No, pues, pura si no, multa. Es que ese es el no tema. Te cumpla. ¿Sabes cómo debiera ser? Y perdóname, no me han invitado de secretario. Pero ¿sabes cómo debiera ser? Debiera ser cumplimiento regulatorio. Los órganos debieran ser órganos de control. ¿Sabes qué es un órgano de control a un órgano inquisitorio? El órgano inquisitorio es el que te llega y te multa. Y órganos debieran ser órganos de regulación, órganos en el que debieran haber cumple. Pues es que por eso está tan atiborrado y tan lento nuestro poder judicial. Claro. O sea, porque no hay cultura ni de un lado ni de otro y es una lucha de poderes que siempre está generando un conflicto continuo. O sea, y es a lo que me refiero. Sí, muy chingón. Van a llegar a decir, a ver, vamos a trabajar 40 horas a la semana. Perfecto. ¿Cómo vas a trabajar esas 40 horas? Claro, ¿te diste cuenta? ¿Vas a seguir teniendo tu hora de comida? ¿O tus 2 horas? ¿O la van a reducir también las horas de comida? ¿O van a reducir también la puntualidad que sea una causal de despido directa? Las puntualidades están establecidas o debían de establecerlas las empresas en los reglamentos interiores de trabajo. El retraso debe de ser una falta administrativa. A la tercera te vas. Entonces, ese es el problema. Que si tú quieren regular a las 40 horas, pero no quieren ser regulados en un contrato. Mira. Y ahí empieza el problema. Las empresas empiezan a quedar sin trabajadores. Empieza a haber un tema que podemos durar aquí hablando 19 horas del mismo. Totalmente. Te voy a platicar qué creo. Lo que ha hecho el gobierno federal junto con el gobierno estatal es tratar de sensibilizar el tema de la reducción de la jornada horaria, solamente sensibilizar, porque no quiere que suceda como lo que pasó en el gobierno anterior, que nomás llegó lo de las vacaciones. ¿Te acuerdas que nos sorprendieron un 28 de diciembre y que de repente se duplicó el tema de las vacaciones y pasaron de 6 a 12 días y así se duplicó el tema? Y empezaron con un tema de sensibilización. Incluso la barra mexicana, Colegio de Abogados y otras barras vinieron y todo este tema y nos están queriendo sensibilizar al tema de la jornada de 40 horas. Yo no sé para qué sensibilizan. Si realmente los que van a sufrir con el tema no es ni siquiera los trabajadores. Los trabajadores están, si no nos sensibilizan, me vale cohete. Los que debieran sensibilizarse son los empresarios. Lo que tú dijiste. Los que van a pagar los platos rotos son los empresarios. ¿Y cómo quieren que crezca el país? ¿Cómo quieren que haya más dinero, más empresas, más emprendedores? Y lo que están haciendo es limitar. Y ojalá pasaran de una jornada de 48 a 46. Espérame, el batazo viene... De 8 horas de madrazo. De 8 horas menos. Mira, ya la ley contempla actualmente, Alex, la ley contempla la posibilidad de que patrón y trabajador se pongan de acuerdo en la distribución de las 48 horas por semana. Así sabías eso, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿te acuerdas que las 48 horas tú las puedes distribuir como tú quieras, ¿no? O sea, este tema donde puedes hacer 10 horas un día, 10 horas otro día. Sí, como los de seguridad, que trabajan 12 como por tú quieras 24, hacerlo. 24 exacto. por 12. Mientras las 48 horas tú las pongas como tú quieras en la semana, no pasa nada. No pasa nada. No hay tema.
¿Cómo vas a pasar de 48 a 40 horas? Pues que vengan de lunes a domingo de 8 a 1. Imagínate. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno federal es sensibilizar. Pero va a ser más Pero pedo, los que no han levantado, yo no veo que se estén... Ese es mi tema, a eso voy. ¿Cómo? O sea, tú como abogado, y este canal sí lo ven varios empresarios ahí, ¿cómo puedes tú como empresario meter alguna queja, una denuncia o tratar de sensibilizar también al gobierno que va a aventar ese tipo de leyes? No hay forma. Entonces, ¿cómo quieres que levantemos la voz, güey? No hay forma. Las cámaras. ¿Cuáles? Las cámaras, pues ahí está. La única cámara fuerte, diría yo, pues Coparmex. Canaco, Coparmex, no hay otras. Pero pues ve Porque cómo necesitas la iniciativa popular, Alex. Pues sí, pero pues entonces vas a entrar a un tema de que otra vez una revolución mexicana. ¿Crees Los que colegios, los sea abogados, interesante? lo único que tenemos como herramienta, los abogados, los contadores, bueno, cualquiera de las profesiones son los colegios. Y nos tienen así medio diseminados. La colegiación obligatoria, perdóname que lo diga, debiera ser hoy por hoy una cuestión efectiva y que sí nos debieran. Y nos han metido en la cabeza que la colegiación obligatoria es negativa. Y perdóname, pero al contrario, es una cuestión positiva. No, ya nos viéramos que la colegiación obligatoria es una cuestión positiva. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a generar un bloque. Imagínate, tanto charlatán. Debiéramos nosotros como abogados proponer que la colegiación obligatoria fuera, de verdad. Sí, el famoso coyotaje. No, bueno. O sea, eso todos es importante. Los médicos unidos, todos los abogados unidos, todos los contadores unidos, lo que tú me digas. Extraordinario. Las profesiones unidas. ¿Por qué? Porque nos daría la posibilidad de, este tema de unidos siempre seremos mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entre más diseminados, acuérdate de aquel proverbio chino, ¿no? Aquel del divide y vencerás. Definitivamente. Y eso es lo que está haciendo el Eso gobierno. es lo que nos está haciendo. Claro. Entonces, bueno, me regreso a mi tema laboral porque es para la parte de la que me invitas. Te soy muy honesto. Lo vivo actualmente en ITESO. ITESO ha asumido varias banderas muy, muy interesantes, ¿no? Incluso ahora con el tema de la elección, vaya que yo he estado totalmente en contra de todo el tema del Poder Judicial y todos estos puntos. Me parece hasta incongruente. Soy de los que ni siquiera fui a votar. No, ni yo. Cosas, ¿no? Me parece hasta incongruente, me pareció hasta una tontería. Pues es que así están haciendo, o sea, ¿No? Estamos acostumbrados a dejar pasar las tonterías que están haciendo en el gobierno. Entonces uno, por estar acostumbrado, pues dice, ay, una más. ¿Dónde vamos a parar, Increíble. El problema es ese. Increíble. El problema no es ahorita. El problema no soy yo. Sí. El problema, yo que tengo un hijo de 4 años, ¿tú crees que ¿a qué va a aspirar, güey? Sí, mira. En este tipo de situaciones, ¿dónde vamos a parar como país? Me lo decía hace unos meses una persona, ¿no? Un ciudadano que no es abogado, me decía, oye, qué triste lo que está pasando en Poder Judicial. ¿Qué problema se les viene a ustedes de abogados, no? Al revés. Y yo de verdad pensé, pobre la ciudadanía en general, porque piensa que el problema del Poder Judicial solamente es para los abogados. Estamos hablando de un tema de justicia para la ciudadanía en general, incluyéndome a los abogados, ¿no? O sea, es para todos. Estoy asumiendo un tema de Poder Judicial, siendo que no es para lo que vengo a platicar en tu podcast, pero... No, pero es interesantísimo. Claro, podríamos sentarnos 19 horas, como decías tú, a platicar. No, es que deberíamos de hacer un podcast de hablar de todo eso. Híjole, pero sinceramente, da mucho de qué hablar, pero creo que en la parte del derecho laboral, que también cambia, que también influye, nos hemos visto ahora en el tema del despacho, los clientes desesperados, desanimados con el tema de la justicia, porque tenemos resoluciones atoradas con el tema del Poder Judicial, con el tema de los clientes, gente que no ha recibido justicia en 2 años. ¿Cómo le explicas a los clientes en los últimos años que un simple amparo, una simple resolución, un simple cliente que trae algún tema de justicia, lo que tú quieras, 2 años atorado su juicio? Pues es que por eso todo el mundo está conciliando ahora en el IJAS. Todo el mundo está llegando a acuerdos entre particulares
aunque uno de los dos pierde y no sea justo. Pero pues es que si no, ¿de dónde, güey? Sí. ¿A dónde llegas? Ahí voy. Ahora regresando un poco al tema del derecho laboral, ¿no? Las personas que piden y piden y piden como trabajadores, está bien. Pero también deberían de ser un poco empáticos, que yo creo que eso es lo más importante, la empatía hacia el empresario, de decir, sí puede, es justo lo que yo estoy dando para lo que quiero recibir. Y creo que ahí empieza todo. Y lo decía Ricardo Salinas Pliego. México está así porque la cultura así está inculcada. No va a cambiar. Si no llegamos desde la raíz del problema, desde que realmente la gente quiera estudiar, desde que realmente las leyes den prestaciones reales y que se puedan ser pagadas, desde que los impuestos que la gente quiera pagar o tenga que pagar sean justos, ¿tú qué pensarías que pusiéramos un 10% a todo y que todos lo paguen? ¿No tendrías a gusto tu lana en tu cuenta pagando siempre el 10%? Sería un impuesto que todo el mundo pagaría. Algo justo, algo real. Al igual que los IMSS que fueran algo justo, un pago real. El salario mínimo que fuera justo y real. ¿Qué pasa? Si pasa eso, pues se acaba la lana para repartir en el gobierno. Se acaban las multas, se acaban todas esas cosas. Entonces, pues yo creo que nos están ahorcando. ¿Tú qué opinas? Mira, uno de los creo que de los grandes temas que están pasando en el tema laboral es, yo creo que el gran proteccionismo de los trabajadores. O sea, aun cuando el trabajador está desde la óptica de la ley, está protegido por la ley y todos estos puntos, quiere más. O sea, tú bien lo decías, el grado de productividad no es el adecuado, el grado de su trabajo no es el adecuado, lo que tiene que llevar a cabo no es el adecuado, o sea, no sabe qué actividades tiene que cumplir y de todos modos tiene la necesidad de ser indemnizado, de que se le pague y quiere más. No, y llegan y te demandan por despido injustificado. Exacto. ¿No? O sea, ya. O sea, haz de cuenta, está sobrepasado, está sobrevalorado ese tema. Te dije una palabra bien, o sea, como muy clara, o sea, muy clara, clave, productividad. No está medida. O sea, haz de cuenta, las empresas, si me dejas decirte lo que creo que les hace falta a las empresas, es medir las actividades o establecer las actividades que tiene que llevar cada uno de sus trabajadores. Los famosos destajos, ¿no? Los famosos descriptivos de puestos. O sea, de cuenta, si yo le tengo que decir a alguien qué tiene que hacer, tengo que decir, a ver, tú tienes que hacer, estas son tus actividades directas, estas son tus actividades conexas, así tienes que establecerlas. Ahora, hay actividades que sabemos que son actividades muy claras, así de actividades que son cuantitativas, y a donde quiero llegar es a las actividades cualitativas, que, perdóname, pero ese es el gran tema de lo que tú te quejabas hace un momento en el grado de productividad. Y donde no es medible es en la cualidad, que nos está fallando en nuestro país. Porque tú bien decías, ojalá que todos tuviéramos un porcentaje que pudiéramos pagar y que pudiéramos arreglar, ¿no? Una calculadorcita, pagar impuestos. Pero el gran problema es que las personas dicen, mientras yo haga tal número de actividades o cumpla con tal número de, no sé, de actividades. No me corren. Ya no hay problema, no me corren, ¿no? Y ese es el gran tema que nos está dejando, en el grado de competencia nos está dejando de lado. Porque si yo cumplo con estas actividades, no importa si lo hago con calidad o sin calidad, eso es lo que nos está dejando de lado, por lo menos en el grado de competitividad de nuestro país. Este tema de competitividad es un término que se acuñó en los años 90, cabrón. Ya pasaron 25 años. Y seguimos hablando de competitividad como si fuera un tema novedoso. Ya, o sea, ya pasó, ¿eh? Ahora tenemos que hablar de productividad y la productividad que sea medible desde un grado de verdad. Ahora sí hablar de calidad y la calidad con cantidad sea diferente. El descriptivo de puestos, tú ahorita me decías, oye, en mi empresa que es de berries. Oye, las berries, nomás que las berries, yo me como una berry y yo puedo hacer 100, o sea, yo puedo llenar 10 cajitas de berries. ¿Cómo se llama? Clamshells.
¿ok? Yo puedo llenar 10 y a lo mejor me como 10 cajitas, pero saben muy malas. Y a lo mejor me como 10 que saben espectaculares, no sé, dulces o con cierta calidad. Y ese es el gran tema. O sea, unas están con calidad y otras cantidad. Sí, acá, gracias a Dios, en la agricultura todavía se sigue manejando el pago a destajo. Ajá. Tú haces, no sé, 7 surcos de tal cosa, se pagan tanto. Si hiciste uno, te pago uno. ¿Y habrá alguno que tú establezcas un tema de calidad o sea, cantidad y calidad? Sí, Y- en la embaladora que estabas Exacto. hablando. Mis embaladoras, ciertas embaladoras, pues tienen más rapidez y tienen menos rechazos y demás, y sus botes Menos son más rechazos. eficientes. Cuando hablaste de rechazo, y el rechazo tiene que ver con calidad, no tiene que ver con cantidad. Porque si te hacen 10 y todos están... Sí, están pues es pa'l que son perro, dos están palabras, carajo. pero luego empiezas con eso que te digo, el síndrome de la cubeta del cangrejo. O sea, empiezas a formar un buen equipo de trabajo y a huevo llega alguien a destruirlo. Y eso, ¿no? Que ahora, si las 48 horas por lo menos nos estarían protegiendo en lo que tienes que dar, le bajas 40 horas a un mexicano que lo que está esperando es salirse a echarse una caguama el fin de ¿Pero semana. prefieres 48 horas de baja calidad o prefieres 40 con mucha calidad? No, a mí que me dieran 35 y me sacaran la chamba. Ay, vamos. Yo soy muy eso, claro. Eso es lo que quiero. A Yo ver, tengo trabajadores administrativos que les digo, tú tienes que hacer esto. Exacto. Si sales a la 1 de la tarde no me importa. oye, voy a decir una correntada, pero prefiero yo el tema de las horas nalga. Esa ya estuvo. O sea, lo que Sí, horas queremos. nalga ya no. Horas nalga ya estuvo. ¿Sí? O sea, lo que queremos es Sí, horas nalga en Facebook mientras no los ves. calidad. Sí. Lo que queremos es calidad. Yo prefiero, por ejemplo, pensando yo en mis servicios, en abogados, yo prefiero un contrato que no le mueva nada, una demanda increíble. Yo prefiero una contestación, yo prefiero un amparo, yo prefiero que me lleves al 100, que no, o sea, que sea pulcro, increíble. O sea, eso para mí, que lo lleves en 40 horas y eso es lo que debiera hacer, a que estés 48 horas y que esté hecho, ahora sí, mal hecho, que esté hecho con las patas. Eso es lo que eso es a donde debiéramos estar. Eso es lo que le llamamos el horas nalga. Y fíjate, tú mismo llegaste a la respuesta. Ese era el México de antes y ese era el mundo de antes. Las 48 horas, te entiendo. México no está preparado probablemente a transitar a lo que decíamos de las 40 horas porque seguimos teniendo un México donde no está preparado. Y esta palabra no es una palabra, lo que le llamamos productividad, y habría que leer ese 153I de la ley, que es una definición gigante, que no estamos preparados para entenderla, porque es eficiencia, eficacia, un montón de términos complicados, Alex, que está muy, muy difícil. Sí, sí. ¿Sí? Pero ojo, hacerle entender a la gente que las 40 primero explícale horas, lo que significa la palabra, güey. Claro, productividad, ¿no? O sea, porque si no estamos concientizando a los seres humanos, a los trabajadores, a tu personal, de lo que del deber ser, sin pensar que los estás sobajando y nada, sino simplemente apoyándolos a hacer un crecimiento personal, yo creo que ahí es donde deberíamos de atender un poco más como gobierno, como empresarios, como abogado, como trabajadores. Como personas. Como Y civiles, como personas, cabrón. Claro. O sea, como personas tratar de informarte, güey. El problema yo creo es, estamos acostumbrados a tener todo con un clic y yo creo que van 7, 8 veces que lo digo en mis capítulos de, pum, quiero un Starbucks. Ahora con el ChatGPT, quiero preguntar por qué me duele el tobillo si me resbalé. Paz. Bueno. Ahí es a donde voy para bajar mi idea. La productividad ya no va a ser elegible. La productividad va a ser obligada por el medio de la IA. Un trabajador. Tocaste lo que quería decirte. Un trabajador que no te esté dando lo que el ChatGPT te lo da, pues lo vas a correr. Sí, claro. Entonces ahí los trabajadores, los emprendedores tenemos que y los empresarios tenemos que empezar a pensar qué valor agregado le tenemos que dar para ganarle a la competencia directa que va a ser la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? No, mira. Que tú como abogado también la lo puedes iba a tener abordar, difícil. lo iba a abordar como parte de lo que estamos tocando,
porque lo vivo incluso hasta en las clases en ITESO, ¿no? O sea, después de 18 años de todas las transformaciones que hemos visto en las clases, de todos los alumnos que he tenido, o sea, imagínate 18 años, 3 grupos, imagínate toda la gente que ha pasado en ITESO y que me encanta porque me siguen saludando muchísima gente. Algunos no les caigo tan bien, otros me siguen adorando. Yo sí. A mí sí me caes bien. Pero en últimos semestres ha cambiado muchísimo. Tú eres de la generación que salió en 2015. Últimos semestres me he tenido que actualizar. Y cuando digo, no lo digo para sentirme viejito porque al contrario, soy parte de los que utiliza la inteligencia artificial. Y me gusta mucho utilizar también ChatGPT. Con responsabilidades muy buenas. No, a ver, en el doctorado me enseñaron y me siguen dando clases del uso de inteligencia artificial. Está increíble utilizarlo. Porque eres parte del mundo. O sea, sí, o sea, ya está. El que no lo utilice, perdóname, estás fuera de contexto ya. O sea, ya lo tienes que utilizar. Sí, era como el que no usaba Encarta, ¿te acuerdas de la enciclopedia? Claro, espérame. Es como el que no utilice el use electrónico, es el que no utiliza internet. Perdóname, tienes que utilizar ChatGPT, por supuesto. Tienes que utilizar cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial. Lo tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque debe de servirte como herramienta de consulta, como herramienta para facilitarte el día a día. O sea, ahora, tú como competencia, pero ojo, ahí te va. Directa tu chamba, ¿cómo lo ves? Increíble, me gusta y no me parece mal. Reta. Porque son cosas. No, me reta y ahí te va, Alex. Porque el punto interesante es que la inteligencia artificial hace cosas que me facilitan la vida, pero no hace cosas que solamente yo sé. O sea, es que esa es la parte interesante. O sea, si a alguien se le ocurre, hazme una demanda. La famosa maña que le decimos. No, en México, definitivamente hay cosas que sabe que me da mucha risa porque nunca va a saber hacer cosas que yo sé hacer. O sea, definitivamente, ¿no? No, invariablemente. Y esa es la parte, y fíjate, en un doctorado de la Universidad Panamericana sabe perfectamente cosas que yo puedo comprobar cosas y puedo saber cosas, sé qué cosas puedo consultar y que eventualmente no las puedo hacer. A ver, hay plataformas interesantes, te voy a decir después los nombres, que puedo yo los trabajos de mis alumnos, puedo corroborarlos, meto el trabajo de mi alumno y me dice las similitudes que hay exactamente para saber cómo exactamente cuáles trabajos los copiaron o los sacaron de inteligencia artificial para ponerles una gran calificación de 5 o 0. A ver, increíble. Por eso te digo, y tú se avientas ceros, ¿eh? Claro. Ahorita hablamos de tu parte como maestro. Sí. O sea, es interesante ese punto. Ahora, ceros. ¿Qué quiero decirte, por ejemplo, de cómo ha evolucionado este tema en el tema de las clases? Porque me da tristeza que por un lado las herramientas te ayudan a hacer más eficiente la chamba y por otro lado piensa las personas que las herramientas llegan al punto donde deben generar o deben de suplirte al grado donde te dejan como si fueras obsoleto, no sé si me va a entender. Sinceramente, me ha sucedido pues con alumnos o gente que las herramientas las utilizan para hacer, por ejemplo, informes o para hacer incluso ensayos o cosas o sea, vaya, utilizar las herramientas, ¿no? Tenemos que estar al día, pues, con el uso de las herramientas. Pero, o sea, también si la herramienta ya existe, yo creo que, por ejemplo, hay ciertas, la bibliografía de dónde sacaste la información, sí, que las puedes utilizar. Pero también ya te la dice la bibliografía. Y te la pone. También ya te la dice, claro. Entonces sabes perfectamente con esos programas revertir ese cero. Sí, cero. Sí sabes perfectamente de dónde, pero la bibliografía ya no es lo interesante. Por ejemplo, la opinión personal de un ser humano la tienes que ya empezar a sí, si tú le dices a ChatGPT, ¿no? Y tú le dices a ChatGPT, a ver, escríbeme como si fuera Octavio Paz, hazme esto, un poema, tal cosa, te lo hace. O sea, eso no, o sea, sinceramente ya te lo hace la inteligencia artificial. Es que es lo que estábamos platicando hace poquito. Uh-huh. Yo creo eso va a ser un tema bien cabrón. O sea, artistas, uh-huh,
fotógrafos, Claro, abogados. todos. Todos estamos en un riesgo inminente, güey. Claro, definitivamente. Menos los que estamos haciendo alimentos, porque la inteligencia artificial no traga. Pero de ahí en fuera, aguas, güey. Sí. O sea, es un beneficio, pero también puede llegar a ser un problema de reducción de labor y reducción de trabajos a nivel mundial. No nacional, no hablemos de México. A nivel mundial, cabrón. Escríbele en la inteligencia artificial cualquier información que tú requieras, incluso de costos, de correos, personas, detalles, lo que tú requieras. Por ejemplo, te hace hasta itinerarios. Todo eso. Definitivamente es un riesgo y no. Los diseñadores, adiós. Todo. Los menús y todo ese tipo de cosas. Sí, pero tiene sus errores, ¿no? O sea, yo creo que nunca Sí. perderá esa chispa que tenemos. La creatividad. La creatividad de las humana. personas, pues, ¿no? Pero no, seguiremos dándonos cuenta, ¿no? Habrá esa parte, porque al final la inteligencia artificial es generada artificialmente, pues. Yo lo que creo es que nos seguiremos dando cuenta. ¿Yo cómo lo hago? O sea, a mis alumnos les sigo pidiendo el video en la argumentación jurídica. A mis alumnos ahora les pido en las nuevas plataformas que el ITESO nos ha proporcionado, por ejemplo, para el tema de la argumentación, las excepciones, de las defensas, del ejercicio de las demandas, les pido que me suban un video de lo que opinan. Diciéndolo ellos. Les digo, léanlo. Que ahora ya Avatar No ya importa. también, cabrón. Sí, pero ya está muy difícil no saber la arruga. No, bueno, que tiene y que el alumno ahora sí le invierta tanto para Oye, no hacer la tarea. Pues no el mames. cuate, increíble, ¿no? El semestre pasado, ¿no? Te manda un ensayo y tiene ortografía perfecta, ¿no? O sea, perfectamente sabes. Aquel que tiene una letra espantosa y acá tiene el ensayo. Yo regresé a las tareas hechas a mano. Regresé a todo, no me importa la letra como la tengas. Regresé a los exámenes hechos escritos. Y que no está mal, o sea, me gusta hacerlo como así. maestro está chingón que tú te involucres a regresar a ese tipo de cosas o verificar realmente si el alumno lo está haciendo. Que ahora, eso es lo que yo quería preguntarte, ¿no? Como en tu faceta de maestro, ¿qué tan difícil ves eso? O sea, que la gente quiera seguir estudiando. Mira, en los temas de derecho, definitivamente soy de los que no me interesa que los alumnos se aprendan el artículo. Soy de los que no me interesa que se sepan la ley completa, o sea, de cabo a rabo, imposible. Pero sí soy de los maestros que los principios generales, por supuesto, en el tema de la ley o de la materia en la que estamos abordando, por supuesto, entiendan correctamente ¿A qué se debe? Claro, de qué se trata, ¿no? Por supuesto, me interesa muchísimo, yo me refiero a temas de carácter procesal, en la parte de cómo están enfocándose las materias y últimamente me he estado enfocando muchísimo a los temas de argumentación jurídica. Me encanta que sepan expresarse. Sinceramente, Alex, alguien que no sepa hablar como abogado, que no sepa expresarse, que no sepa argumentar, que no sepa, por supuesto, este tema del uso del habla como abogados, creo que Ya no no va a alarma. jalar. No alarma. Antes sí, porque había horas nalga, como dices. Sí, y te quería platicar ese punto. Después de la reforma de 2019, que antes Adiós. me encantaba decir, la nueva ley, ya no es nueva, ya pasaron 6 años. Después de la reforma 2019, el procedimiento laboral cambió a ser predominantemente oral. Y la predominancia Pues la mayoría, oral, ¿no? Es que un pedacito, ya casi todos, aunque nuestro procedimiento laboral Ya es completo. es un pedacito escrito, Y o sea, donde y demanda y hablado. contestación de demanda sí es escrita, pero hay una etapa es una audiencia, es una audiencia que se llama audiencia preliminar, que es oral, y la audiencia de juicio, que es igualita a la gringa. Hay un juez sentado en estrado y pasan los testigos. Y Como la película del juez. Como de película. Qué chingón. Hay una serie que te voy a recomendar al final que platiquemos, que me Lincoln encantaría Lawyer. que la veas, se llama Your Honor. Ah, Que sí, me muy encantaría bueno. que la veas. Si ya la viste, está padrísima. Porque te quiero platicar que el juicio laboral particularmente tiene esta parte interesante de la argumentación. Y en materia laboral hay un principio muy interesante que se llama realidad sobre los hechos que la contradigan.
De hecho, la Suprema Corte de Justicia lo definió como supremacía de la realidad. Y fíjate que es muy interesante, Alex, porque se trata de que si todo dice que es una realidad, pero el juez advierte que hay una realidad suprema, puede brincarse todos los hechos que lo contradigan y puede generar una convicción sobre los demás hechos. Pues ahí sí ni el ChatGPT pudiera ir a dar la argumentación. Exacto. Porque también, no sé, yo soy de los que agarro, le pongo el ChatGPT y solo leo lo principio que me está explicando y después lo quito, le entendí rápido y le doy con mi pensamiento. No, también no abuso para que yo no dejara de estar trabajando eso. Y aparte, es muy difícil machetearte lo que está escribiendo. Oye, ¿te pasa en tu familia, no? Que tu hijo te está mintiendo y que dices, oye, este canijo me está diciendo algo y sabes que te está mintiendo el chamaco. Sí. Sabes que te está echando, pero en sentido papá. positivo, ¿no? Y como papá sabes que te está mintiendo y te estás riendo por dentro y dices, este canijo a los 4 años me está mintiendo. Y me quiere ver pero te estás riendo, te estás riendo. O sea, sí, que no es algo grave, que es y algo está chingón simpático, porque es dices la tú, creación de su personalidad. Exacto, es creación de su, pero te está riendo y ¿quién fue? Fue fulano, ¿no? Y te está riendo. Y por dentro estás tú y te estás riendo de la mentira que te está diciendo. Fue fulano, se lo comió el perro, pasó el perro, le pasó y te estás riendo de algo que está pasando. Y al final dices, y tú te creaste tu conciencia y tu resolución es, está bien, lo que tú me dijiste está correcto, pero bueno, pasó así. Eso mismo sucede con el nuevo procedimiento laboral. Bueno, con el procedimiento laboral. Es la realidad suprema, donde todo indica que algo sucedió. Y eso es tu resolución llega al final. Y esas son las técnicas de argumentación, incluso en la etapa donde llegamos al tema de los alegatos. Ahora los alegatos se toman en cuenta por el juez. Y está increíble porque la argumentación y entonces los abogados que yo estoy formando, o por lo menos en el semestre que me permiten formarlos, les doy técnicas de argumentación. Me encanta hablarles del procedimiento, Alex. O sea, me encanta hablar, mira, la demanda, la contestación y o sea, les hablo de eso porque eso lo pueden leer en la ley. Sí, pero la clase presencial la utilizas más para las técnicas de argumentación. Al habla. Correcto, del habla. Porque luego nos metemos en el tema del ChatGPT, ¿no? Y eso lo van a sacar. A ver, dame una exposición donde les digo yo, y me van a sacar su información de ChatGPT, y se ponían a leer antes, ¿no? Se ponían a leer chidísimo y me encantaba cómo lo resolvían leyendo, ¿no? Ya no. Sí, la situación que en este proceso, y va a ser muy difícil, es encauzar a los seres humanos, a los mexicanos, a utilizarla con responsabilidad y sobre todo, digo, cabrón, yo tengo un hijo de 4 años, una de 2, ¿qué va a haber cuando tengan 15, güey? Eso es pues, un miedo personal como papá, porque digo, a ver, necesita continuar la vida humana, pero también necesitan meterle la IA a la escuela, necesitan, pero que siga creando personas o emprendedores o trabajadores o lo que sea, bien formadas, güey. Porque es necesario para la vida humana, güey. Entonces, está cabrón. Pero bueno, como te dije, yo creo que podríamos hacer un podcast de unas 5 o 6 horas, 25 horas. Ahorita voy a platicar algo contigo que tengo una idea ahí por ahí. Sí. Pero, para ir cerrando, quisiera que nos dijeras, no sé, 5, 7, 8, los pasos o las recomendaciones que tú le darías, por una parte, al trabajador que debe de ver en su chamba qué es lo mínimo que debe de tener, y al empresario de este lado, qué es lo mínimo que debe de tener, ¿no? Tú como abogado, ahí una asesoría gratuita para todos los que nos están viendo. Muy interesante. Entonces, tu cámara. Sí, gracias. Pues miren, si volteamos a ver desde la óptica del trabajador, sin duda, bueno, los derechos laborales son, hoy por hoy, siguen siendo protectores hacia los trabajadores. Hay que voltear a ver que mientras exista horario, salario y subordinación, exista o no exista un contrato formal, un contrato por escrito, pues existirá relación de trabajo. La Ley Federal del Trabajo protege. Y entonces, pues no pasa nada, búsquenos y la verdad es que nosotros podemos ayudarles para darle seguimiento a cualquier tipo de demanda que pudieran tener, ¿no? O cualquier
asesoría o cuestión o duda que tengan respecto a su contrato laboral o cualquier cuestión que tuvieran alguna duda de si es necesario a lo mejor preguntar si alguna persona está pasando por encima a lo mejor de sus derechos, ¿no? Y desde la óptica patronal, pues que creemos que las empresas siguen estando débiles en el tema del cumplimiento regulatorio, donde la ley sigue siendo totalmente agresiva en la parte de cumplir con los reglamentos, cumplir con la parte de los contratos, nóminas, registros de asistencia, que es la parte más importante, el tema de los registros de asistencia, el tema del pago de las horas extras, aguinaldos, vacaciones, plan vacacional, que se vienen muchos temas. Hay un montón de reformas sobre la mesa. La verdad es que afectan en su mayoría a la parte empresarial. Uh-huh. Claro, son beneficiosas para la parte de los trabajadores, pues, pero son cuestiones que sucedan o no sucedan en la parte a los trabajadores no afectan si suceden o no suceden, más bien es un beneficio, pues, pero que la parte patronal tiene que irla tomando poco a poco de conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo es que se van a... Vamos a ver si sí nos funciona o no nos funciona estas reformas laborales y todas esas jaladas que están haciendo en el Poder Judicial. Discúlpenme, pero esa es mi opinión personal. Al que no le guste, tire hate, está abierto. Pero otra de las cosas donde te pueden encontrar, háblanos un poco de tu despacho, cómo te pueden dirigir contigo. Claro, mi despacho se llama AM Abogados. Bueno, mi número telefónico, el celular es... Lo vamos a postear ahí. Claro, es 333-127-8095. Mi correo electrónico es jfrancisco.asencio@am-medioabogados.mx. Mi Asencio tiene la peculiaridad es ASENCIO. Luego me andan ahí cambiando el apellido. Sí. Tenemos nuestra el página SC, de internet. ¿no? Sí, le ponen SC. Nuestra página de internet está como AM-medio abogados. Y también tenemos Instagram y estamos en LinkedIn y en las demás redes sociales. Y por supuesto en Instagram. Y seguimos tu Ahí te vamos a compartir los reels, claro, y todas las cosas para que Muchas subas. Gracias por la invitación. Todos los empresarios y los abogados, los trabajadores y las personas que quieran acercarse a Paco, les recomiendo mucho que si lo quieren contratar o le quieren tomar un cafecito, lo que es interesantísimo, como pueden ver, todo lo que platica. Muchas gracias. Te agradezco mucho por venir. Al contrario, Alex. Creo que va a haber una segunda parte. No la van a solicitar, yo creo. Y pues este fue un capítulo más de Emprenditore.